Да. Что у вас говорит? Взрыв на главном корпусе, третий, четвертый, между третьим и четвертым. А там люди есть? Да, поднимай наш состав. Good evening. There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. It's now clear that the Soviet Union has suffered one of the worst disasters in the history of nuclear power. Massive quantities of radiation have apparently been released in an accident at the Chernobyl power station in the Ukraine. Many thousands of people live in the vicinity. Moscow admits there have been casualties, and signs are that a big relief operation is underway. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. Hasta el momento, las autoridades soviéticas solo reconocen 2 muertos y 197 heridos. La prensa norteamericana calcula que las víctimas pueden ser varios centenares. Sin embargo, un grupo de científicos, también norteamericanos, ya han rectificado sus primeras impresiones y se acercan más a la versión soviética. El 25 de abril de 1986 fue un día normal en la central nuclear Vladimir Ilich Lenin de Chernobyl. Las labores de los técnicos y científicos se llevaron a cabo de acuerdo a los planes. La madrugada del 26 de abril tenían previsto realizar una serie de pruebas. Los ingenieros debían llevar adelante un testeo del nuevo regulador de voltaje del reactor RBMK. Chernobyl, en aquel entonces, era parte de la antigua Unión Soviética, a unos 3 kilómetros de distancia de Pripyat. Ambas ciudades hoy son parte de Ucrania. Este lugar se fundó en 1970 con el objetivo de albergar principalmente a los trabajadores de la planta nuclear. Para la fecha del terrible accidente, la población ascendía a 40.000 habitantes y era una de las zonas urbanas más modernas del territorio, llena de lujos, arquitectura de avanzada para la época, con avenidas enormes, un parque de diversiones y espacios verdes por todos lados. Los residentes eran en su mayoría jóvenes que empezaban a transitar la vida adulta, a formar sus familias. La tasa de criminalidad era inexistente. En la Unión Soviética se apodó a Pripyat como la ciudad del futuro. La central nuclear era un faro para el desarrollo económico y social, pese a que algunas personas en su momento parecían preocupadas por la cercanía del establecimiento a un centro urbano tan grande y en permanente expansión. La vida allí era buena, y la prosperidad se debía a esa bomba nuclear en potencia. La utopía soviética parecía inalterable en Pripyat. La gente se fue a dormir aquella noche del 25 de abril de 1986 sin tener la menor idea del desastre que se avecinaba. Antes de meternos más a fondo en esta historia, no te olvides de darle like al video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. La prueba que debía llevarse a cabo implicaba cortar la energía eléctrica para saber si el sistema de mantenimiento de emergencia funcionaba en caso de una falla. El plan era testear si la refrigeración era capaz de aplacar una posible fusión de alguno de los 4 reactores que funcionaban en la planta. El primer problema se dio 10 horas antes del accidente, cuando un retraso derivó en que el personal disponible para el turno noche no estuviera capacitado para manejar los inconvenientes de tan delicado proceso. Hasta el día de hoy se debaten las verdaderas causas que desembocaron en el peor accidente nuclear de la historia, pero muchas veces se omite que el corte de suministro eléctrico se había llevado a cabo en otras 3 ocasiones sin ningún problema. ¿Estaban demasiado confiados los técnicos aquella terrible noche? La reducción de energía comenzó el día anterior y poco a poco fue generando una reacción en cadena. El reactor número 4 ya estaba desequilibrado y terminó sobrecalentando el núcleo. Cuando los operarios iniciaron el protocolo de seguridad, intentando inundar el contenedor, lo único que consiguieron fue que el líquido se transformara en vapor dentro de un sitio sellado. Al igual que una olla a presión, a la 1:23 de la madrugada, la temperatura y la presión del vapor, junto a la fusión de todos los materiales radioactivos, hicieron que el reactor explote.
La potencia de aquel accidente fue tal que la tapa del reactor, que pesaba 1200 toneladas, salió volando muchísimos metros. En los primeros segundos, una nube de gases radioactivos se disparó hacia la atmósfera. La nube radioactiva tuvo incidencia real en al menos 13 países de Europa y se estima que fue 500 veces más tóxica que las bombas nucleares que devastaron Hiroshima en 1945. De golpe, el aire de Pripyat se llenó de grafito, óxido de europio, herbio, carburo de boro, circonio y dióxido de uranio. La nube radioactiva llegó a medir 162.000 kilómetros cuadrados. De inmediato, murieron 2 operarios producto de la explosión, pero no serían los únicos, aunque dadas las circunstancias de los demás fallecimientos, se podría considerar a estas primeras víctimas entre las más afortunadas. Para continuar, es importante entender cómo procesa el cuerpo humano la radiación y qué consecuencias conlleva. Una de las medidas internacionales para calcular la radiación es el sieverts, que mide la cantidad de energía en julios por cada kilogramo de material orgánico vivo. Las consecuencias dependen de la cantidad de radiación que recibe un individuo. Estamos expuestos todo el tiempo a radioactividad. Se estima que un 50% proviene de la misma naturaleza. Esto es porque la radiación es simplemente energía que viaja en forma de ondas o partículas. Para eso debemos entender que existen 2 tipos de radiación, la no ionizante y la ionizante. La primera es la que no tiene ninguna incidencia en nuestros cuerpos. Las ondas de radio, los celulares, la luz visible o la radiación ultravioleta son algunos de los ejemplos a los cuales nos vemos expuestos a diario sin ningún tipo de consecuencia. En cambio, la radiación ionizante libera electrones de un átomo dejándolo cargado. Esta es la más peligrosa, ya que tiene la capacidad de alterar la estructura molecular o atómica de aquello que alcanza. Para entenderlo en términos más cotidianos, exponerse a una máquina de radiografía no implica un riesgo a la salud pese a que es ionizante. Si bien el cuerpo absorbe parte de los rayos X, en medicina se habla siempre del costo-beneficio de realizar estudios que involucren irradiar a un paciente. Una tomografía abdominal equivale a unas 500 radiografías de tórax, por ejemplo. Sin embargo, la posibilidad de desarrollar algún tipo de enfermedad relacionada con la exposición a los rayos X es mínima si el paciente no está expuesto permanentemente a este método de diagnóstico. Y cada año, la ciencia médica realiza avances para reducir el riesgo. Según estudios de la UNCEAR, el Comité Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones Atómicas, una persona promedio está expuesta a 2,4 milisieverts, aunque esta cifra puede variar hasta 10 milisieverts anuales. A lo largo de nuestras vidas, absorberemos de forma natural o artificial entre 100 y 700 milisieverts, sin que nos genere un efecto adverso en la salud. Si uno recibe dosis más altas, en un corto periodo de tiempo, las consecuencias pueden ser letales. La exposición a pocas cantidades puede generar descenso en el conteo de glóbulos rojos, dolor de cabeza, esterilidad masculina, náuseas, vómitos, anorexia, riesgo de infecciones, depresión del sistema inmunológico. Cuando el sistema inmune se encuentra comprometido, se estima que la tasa de mortalidad trepa un 10% en el rango de los 30 días. Con mayores dosis de exposición, el cuerpo pierde gran parte de los leucocitos que se encargan de combatir las infecciones. La fatiga y la pérdida de pelo son los síntomas más evidentes, y en las mujeres puede causar esterilidad permanente si sobrevive. La posibilidad de morir en el plazo de un mes trepa al 35%. Si una persona se ve expuesta a radiación equivalente a 3 o 4 sieverts, sufrirá hemorragias en la piel, boca y en los riñones, y tiene un 50% de probabilidades de morir en el mes siguiente. Si la cifra trepa entre 4 y 6 sieverts, la intoxicación es definitivamente grave y se suman las hemorragias internas a todos los síntomas anteriores. Las posibilidades de morir superan a las de sobrevivir en esta instancia. Entre 6 y 10 sieverts, la persona morirá en 2 semanas como mucho. La médula ósea experimenta una destrucción parcial o total. Los intestinos sufren alteraciones irreversibles en sus tejidos internos y las hemorragias internas provocarán el deceso. Si la radiación sube hasta 50 sieverts, la médula ósea se destruye por completo. La persona entra y sale de intervalos donde sufre delirios, convulsiones y desorientación. Puede caer en coma. El intestino sufre daños irreversibles y las células mueren a gran velocidad.
Quien se ve expuesto a este tipo de castigo atómico muere en una semana o menos. Cuando una persona se irradia de forma extrema y termina sufriendo los síntomas, deriven o no en la muerte, se lo llama radiotoxemia o síndrome de irradiación aguda, aunque comúnmente se lo conoce como envenenamiento por radiación. ¿A qué estuvieron expuestos quienes estuvieron involucrados en el desastre de Chernobyl? El enorme operativo para intentar aplacar el incendio posterior a la explosión dejó un saldo de 134 miembros de los bomberos hospitalizados por haber estado expuestos a la radiación remanente sin equipos de protección adecuado. A estos escuadrones se los conoció como los liquidadores de Chernobyl, y 29 de ellos murieron a los pocos días de haber trabajado en ese entorno completamente adverso. Es importante resaltar que la cifra oficial de fallecidos a causa del accidente proviene de las entonces autoridades soviéticas, quienes hicieron un esfuerzo titánico para cubrir el rastro de huellas que comprometía tanto a técnicos, científicos y autoridades gubernamentales. Pero de eso hablaremos más adelante. Una de las primeras personas que sufrió las terribles consecuencias fue Anatoly Sitnikov, ingeniero y jefe adjunto encargado de los reactores 1 y 2. Es preciso entender que las autoridades dentro de la central nuclear, pese a la impresionante explosión, seguían sin comprender la magnitud del evento, tal vez por exceso de confianza, tal vez en estado de shock. La realidad es que Viktor Bryukhanov y Nikolai Fomin, los jefes de la planta, enviaron a Sitnikov al techo para que evalúe los daños verdaderos de la explosión. El hombre subió a una gran altura sin darse cuenta que se estaba exponiendo a una dosis letal de gases radioactivos que los restos del reactor estaban expulsando al medio ambiente. Horas más tarde, lo llevaron a un hospital en Moscú, en donde murió casi un mes más tarde. Quienes vieron al hombre internado afirman que sufrió dolores imposibles de describir. Vasily Ignatenko fue otro de los liquidadores que llegó primero. Como vivía a menos de 3 kilómetros de distancia, no le costó mucho acercarse a aquel infierno. De inmediato lo enviaron al techo para intentar aplacar el fuego, ignorando que aquello que identificaba como humo común y corriente era veneno radioactivo. Comenzó a subir los 20 pisos hacia el techo, junto a los tenientes Viktor Kivenok y Volodymyr Pravik, el sargento Vladimir Tishura y los bomberos Nikolai Titinov y Nikolai Bashak. De inmediato comenzaron a luchar contra el calor y las llamas, tratando de resolver la difícil logística de subir las mangueras a tan alta altura. Cuando un segundo grupo de bomberos comenzó a subir por las escaleras de incendio, la misma que sus compañeros habían utilizado antes, se encontraron con una escena de pesadilla. Los 6 hombres estaban desorientados, vomitando con violencia y no podían mantenerse en pie. Fueron evacuados y ubicados en distintos hospitales. Ignatenko terminó en una unidad de cuidados intensivos en Pripyat. Su esposa Lyudmila, quien estaba embarazada de 5 meses, acompañó a su marido los 17 días de profunda agonía, pero sin mantener contacto físico por recomendación de los médicos. El hombre sufrió casi todos los síntomas de envenenamiento por radiación que mencionamos antes. Fueron más de 2 semanas de torturas físicas que ningún ser humano puede imaginar, pero la tragedia familiar no terminó con la muerte del bombero. 4 meses más tarde, Lyudmila estaba visitando la tumba de su esposo. En medio del momento íntimo de duelo, rompió bolsa y entró en trabajo de parto. A las pocas horas nació su pequeña hija, pero la alegría no duró mucho. La bebé recibió la mayor dosis de radiación proveniente de su padre y la absorbió. El resultado fue una cirrosis irreversible, ya que la radiación se había acumulado principalmente en su pequeño hígado. El corazón desarrolló en aquel último trimestre de gestación una lesión. La bebé falleció 4 horas después de haber llegado al mundo con el destino escrito 4 meses antes. Los 29 bomberos y voluntarios que fallecieron en los días siguientes sufrieron el mismo final que Sitnikov. Al no haber sido informados sobre los detalles, asistieron con las ropas de trabajo habituales sin saber que básicamente estaban firmando su sentencia de muerte. Todos lo hicieron entre alaridos inhumanos, en el lapso de un mes posterior a haber acudido a la central nuclear. El líder de los bomberos fue Leonid Teliadnikov. Pese a haber estado desde el inicio, consiguió sobrevivir a la tragedia y murió a los 53 años el 2 de diciembre del 2004. Los reportes sobre las causas de su muerte no se deciden entre hepatitis B o cáncer producido por la radiación que recibió en Chernobyl.
Pese a esto, figura en la lista oficial de los 31 muertos que produjo el accidente. Se estima que quienes trabajaron aquella noche en la planta recibieron entre 10 y 25 sieverts de radiación. La contaminación de Chernobyl es un monstruo salido de una película de terror, implacable e imposible de detener. Sus consecuencias se pueden rastrear hasta el día de hoy. Las primeras víctimas indirectas de la tragedia de Chernobyl fueron los médicos y enfermeros, divididos en diversos hospitales de Moscú y Pripyat. No existe un número exacto sobre cuántos profesionales de la medicina enfermaron y murieron por estar expuestos a personas que trabajaron en la central nuclear, porque el manejo de los datos fue, por lo menos, escandaloso en aquella época. Tenemos que entender que la Unión Soviética no estaba pasando su mejor momento histórico y los ojos del mundo estaban sobre ellos. Un desastre ecológico y tecnológico como este ubicaba a la antes comunidad utópica construida en torno a la planta nuclear como una falla irreversible, no solo de lo que se consideraba la energía del futuro, sino del sueño soviético de cara a Occidente. Mientras los líderes trataban de hacer malabares con la opinión pública global, la gente seguía en riesgo inmediato de irradiarse. 36 horas después del desastre, comenzaron a evacuar a 50.000 habitantes de Pripyat, pese a que la lluvia radioactiva ya hacía estragos junto a las nubes tóxicas que se expandían por gran parte de Europa Oriental. No sería sino hasta varias semanas después que 67.000 personas abandonarían para siempre sus hogares en las zonas aledañas del desastre nuclear. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que unas 300.000 personas en total tuvieron que evacuar sus hogares soviéticos, debido a los rastros radioactivos de la zona y el obvio peligro que implicaba para sus vidas. Hablamos de gente que perdió sus casas, sus empleos y que se vieron expuestos a potenciales enfermedades a largo plazo. Una de las enfermedades más comunes relacionadas a la contaminación fue el cáncer de tiroides. Los mismos organismos encargados de lidiar con la tragedia descubrieron más de 1.800 casos en ese tipo de cáncer en niños entre 0 y 14 años, disparando las estadísticas a niveles alarmantes. Estos organismos también siguieron de cerca a centenares de trabajadores que trabajaron en la limpieza de la planta, y pese a que estuvieron cerca de niveles altos de radioactividad, no mostraron los mismos resultados. Esto imposibilitó para muchos especialistas la tarea de crear un nexo entre el cáncer de tiroides y el accidente en la planta. Otro de los aspectos que menos se tocan cuando se habla de Chernobyl fueron los daños psicológicos que generó en muchísimas de las 600.000 personas que unieron fuerzas para controlar la tragedia. Hasta el día de hoy se sabe que el trauma produjo desde cuadros depresivos severos, suicidios o desarrollo de adicciones como el alcoholismo. Todas estas personas no figuran en ningún listado de víctimas pese a que estuvieron allí expuestos, no solo a los desechos peligrosos, sino a la incertidumbre posterior. En otras palabras, esta gente tuvo o tiene que vivir sin saber si el día de mañana tendrán alguna enfermedad derivada de la radiación. Como dijo un soldado soviético, veterano en 1986, que fue enviado junto a un batallón para ayudar en las tareas de limpieza: cuando volvés de la guerra sabes que ya se acabó, ya no te pueden matar de un disparo. En cambio, Chernobyl te persigue, lo llevas dentro de tu cuerpo y no sabes cuándo te va a matar. La Organización Mundial de la Salud, junto con otras entidades no gubernamentales destinadas a controlar la actividad atómica, no consiguen ponerse de acuerdo con el número total de víctimas, directas o indirectas, de la tragedia. Se ha hablado de unas 4.000 víctimas fatales hasta el 2006, pero los registros oficiales no llegan a 50 muertos que se le puedan atribuir a la explosión en la central nuclear. Esta incoherencia estadística comenzó desde el momento de la misma explosión, cuando las autoridades soviéticas hicieron lo imposible para callar todas las voces responsables, intentaron falsear los reportes para esconder los errores humanos y continúan con la misma tarea hasta el día de hoy. Por ejemplo, Vladimir Putin salió a declarar que la miniserie de HBO Chernobyl, estrenada en el 2019, era propaganda occidental, destinada a dañar la imagen de Rusia, y amenazó con lanzar al mundo su propia ficción en donde contaría la supuesta verdad detrás de la tragedia. Las controversias y cruces políticos probablemente no acaben nunca. Mientras las altas esferas del poder político y mediático discuten, las consecuencias se siguen viendo hasta el día de hoy. La realidad es más elocuente que cualquier discurso político. Más de 4 millones de hectáreas de bosques europeos quedaron contaminados por la radiación.
Pripyat y Chernobyl son pueblos fantasmas 36 años después del accidente, y los estudios rigurosos que se han hecho sobre el territorio no arrojan datos esperanzadores sobre la posibilidad de recuperar aquellas ciudades para que puedan volver a tener población humana. Chernobyl se convirtió en un centro de atracción turística que al mismo tiempo disparó un negocio paralelo e ilegal muy peligroso. Existen numerosos videos de influencers que van sin ningún tipo de protección a zonas con altos índices de radioactividad para tomar fotos y videos. Se han creado empresas de tours clandestinas que no ofrecen a los turistas ningún tipo de seguridad. Lo que es aún peor, diversas mafias dedicadas a la construcción les pagan una miseria a trabajadores precarizados para que vayan a Pripyat y Chernobyl a recoger materia prima que después será utilizada en otras infraestructuras. Lo que esta pobre gente no sabe es que con solo tocar un pedazo de madera o un ladrillo en esos sitios ya están absorbiendo dosis insanas de radiación. Si bien la mayoría de las organizaciones como la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear, Greenpeace o el Ministerio de Salud ucraniano hablan de cifras que superan con creces los cientos de miles de afectados y muertos desde 1986 hasta la fecha, es imposible llegar a un número real. Y estos trabajadores clandestinos, junto a los turistas que ponen su vida en riesgo para ahorrar un poco de dinero, son o serán futuros números que engrosarán la lúgubre e inexacta estadística. Hoy, la planta descansa dentro de un sarcófago, una maravilla de la construcción humana que se convirtió en la estructura móvil más grande de la historia. Pesa 30.000 toneladas, tiene 150 metros de ancho, 110 metros de alto y 256 de largo. Esta mole protege a la población de la radiación que sigue emanando de los restos de la central nuclear Vladimir Ilich Lenin, y que por ahora, por suerte, las bombas rusas no han conseguido derribar. Pero la radiación que salió al mundo como un demonio en 1986 continuará afectando vidas, sin importar que un sarcófago cubra el cadáver de la planta de Chernobyl, símbolo del sueño nuclear soviético. Esto ha sido Huellas en el Tiempo. Si te gustó el video, no olvides de darle like, de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo video.